Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a presentar la importancia de eficiencia y la corrección del boro, el manganeso y el zinc, y sus formas de aplicación y en qué cultivo se puede hacer. Para empezar, el boro es un micronutriente esencial requerido por las plantas para su normal desarrollo y crecimiento. Puede ser móvil e inmóvil en la planta. Su movilidad está restringida a las especies que utilizan polioles, que son azúcares simples, como un metabolito fotosintético primario. Por el contrario, en especies en las cuales el boro es inmóvil, que es el caso de la mayoría de los cultivos, se trasloca mediante el flujo de la transpiración y una vez que entra en las hojas permanece ahí, acumulándose en partes terminales de las venas de las hojas. Su concentración varía de diferentes zonas de la hoja, de igual forma en hojas viejas que en hojas jóvenes. Su importancia es ayuda con la polinización y el desarrollo de frutas y semillas, la translocación de azúcares y carbohidratos del metabolismo del nitrógeno, la formación de ciertas proteínas, la regulación de niveles de hormonas y el transporte de potasio hacia los estomas. Con el boro ayuda a transportar azúcares. Su deficiencia causa una reducción de euxados y azúcares de las raíces de la planta, lo que puede reducir la atracción y la colonización de hongos micorrízicos. Factores que afectan a la disponibilidad del boro en el suelo. Se consideran que el factor que gobierna la disponibilidad del boro en el suelo es la lixiviación. Sin embargo, la absorción del boro por las plantas depende solamente de su actividad en la solución del suelo. La deficiencia del boro puede producirse cuando el pH del sustrato sobrepasa los 6.5, porque el boro es insoluble y no está disponible para que la planta lo absorba. La deficiencia también puede ocurrir debido a la aplicación de bajas cantidades de fertilizante, al uso de fertilizantes para propósitos generales y climas fríos y nublados que limitan la absorción del agua y del boro. Síntomas de deficiencia. Algunos de los síntomas pueden ser la reducción del crecimiento, hojas jóvenes deformes, gruesas, quebradizas, pequeñas y curvadas hacia adentro, Peciolos y tallos son más gruesos, fibrosos y frágiles. El desarrollo de zonas necróticas, aparición de grietas y hendiduras en peciolos y tallos, alteración en la formación de flores y frutos, aparición de suficientes escamas y zonas acorchadas en frutos y tubérculos, alteración en la germinación del polen y formación desigual de frutos, raíces delgadas y débiles con puntas necrosadas.
Algunas formas de corrección pueden ser la aplicación de carbonato de calcio, cuyo efecto es incrementar el pH de la solución. Actúa como una importante cavidad absorbente de elementos en suelos calcáreos a través de un mecanismo de intercambio con grupos carbonatos. La estrategia más común para evitar deficiencias de boro se basa principalmente en aplicaciones foliares. Su aplicación debe obedecer la movilidad del boro en la planta. Síntomas y tratamientos de deficiencia en cultivos de interés, que tenemos aquí tomate, pepino, pimiento, melón y cítricos. En el tomate, la deficiencia del boro provoca hojas jóvenes más finas y frágiles. Muestran un característico tono crema pálido, márgenes con una tonalidad púrpura, Desarrollan lesiones necróticas con o sin presencia de clorosis. En el pepino, en estados de deficiencia, las plantas muestran estruendos cortos. Las hojas jóvenes quedan deformadas, arrugadas y encorvadas, terminando por morir al mismo tiempo que los puntos de crecimiento. Se tornan necróticos. Algunas de las hojas maduras toman forma de copa. Se muestran quebradizas y muestran manchas cloróticas. En el pimiento, la deficiencia del boro conlleva una clorosis general de hojas jóvenes, con un brillo característico del follaje. Las hojas nuevas se distorsionan con muerte de los puntos de crecimiento y botones florales. Las hojas maduras tendrán una coloración amarillenta que gradualmente se extienden por los márgenes y los nervios principales se tornan color marrón. Y un síntoma que es claramente visible al poner las hojas a contraluz es pues lo de que se tornan de color marrón. En el melón, las plantas de melón deficientes en boro, la yema terminal no puede expandirse. La calidad del fruto se ve severamente afectada. Los frutos carentes en boro muestran un menor dulzor. En cítricos, presentan síntomas foliares como clorosis en la base de las hojas que deben ser confirmados por no ser muy característicos. Los primeros síntomas suelen ser manchas translúcidas en hojas jóvenes. Los nervios se engrosan, se agrietan y toman apariencia corchada. Las hojas jóvenes tienden a enrollarse, pierden su brillo característico y se secan los ápices. En pecíolos y algunas ramificaciones pueden aparecer exudaciones gomosas. La piel es extremadamente gruesa y el contenido del zumo es muy escaso. Ahora seguimos con el manganeso, que es uno de los nutrientes reportados como esenciales para el crecimiento y el desarrollo normal de las plantas. De igual manera, este elemento es clasificado como un micronutriente por la cantidad tan pequeña que necesita la planta. La importancia, la planta toma el manganeso de forma activa por la raíz en forma de manganeso, aunque también lo puede absorber como quelato. Se transporta dentro de la planta por el xilema con una movilidad baja y es almacenado como óxido de manganeso. Este nutriente participa en la síntesis de clorofila, asimilación de nitratos, síntesis de vitaminas, síntesis de aminoácidos, síntesis de ATP, síntesis de lignina, activación hormonal y división celular. Factores que pueden afectar la disponibilidad del manganeso en suelo. El pH alto reduce la disponibilidad y el pH bajo puede aumentar la disponibilidad hasta el punto de toxicidad y hay un exceso en el suelo. En materia orgánica, cuanta más materia orgánica hay en el suelo, menor es la disponibilidad del manganeso. Humedad. Los cambios de la humedad del suelo pueden convertir las formas disponibles del manganeso en formas no disponibles y viceversa. Y los cambios rápidos en la humedad del suelo pueden causar deficiencias y toxicidades. El exceso de hierro puede limitar la absorción del manganeso.
niveles bajos de nitrógeno puede reducir la absorción del manganeso. El exceso de aniones, como nitratos, fosfatos y sulfatos, puede aumentar la absorción de manganeso. Algunos síntomas de deficiencia. Los síntomas de deficiencia del manganeso, que a menudo se asemejan a los de la deficiencia del hierro, son clorosis intervenal en las hojas y en ocasiones manchas bronceadas hundidas en las áreas cloróticas intervenales. También el crecimiento de la planta puede verse disminuido y retrasado. La deficiencia del manganeso puede surgir cuando el pH del sustrato del cultivo es superior a 6.5, pues dicho elemento es fijado y pierde disponibilidad para su absorción. Asimismo, la deficiencia puede presentarse debido a bajos índices de aplicación de fertilizantes. Perdón la interrupción. Si están avanzando con sus diapositivas, porque se quedó, al menos en mi pantalla, la estoy viendo la diapositiva 3 nada más. No sé si estén avanzando. Sí la estamos avanzando, vamos en la diapositiva 14. Pregunta a sus compañeros, ¿están avanzando con sus diapositivas? ¿Están bien? No, profe, igual me aparece la Nada más Adelante. aparece aplicada. Adelante, sí, adelante. Entonces es mi pantalla. Adelante. Algunos cultivos pueden ser el tomate. En tomate, un suministro deficiente de este elemento produce manchas amarillas internerviales que posteriormente se necrosan. Aparece inicialmente en hojas jóvenes. También se observa una reducción de la floración. En mandarina, toma una coloración amarillenta en la zona intervenal de las hojas, primero en las jóvenes, aunque a diferencia de otros casos, el tamaño de las mismas suelen aparecer junto con la carencia del zinc. En el maíz, cuando hay una deficiencia, se forma una necrosis en forma de rayas en las hojas más viejas y jóvenes. En las mazorcas se aprecia una fecundación que va de deficiente a irregular, pudiendo ocasionar frecuentemente que las puntas de las mazorcas queden vacías, así como granos de diferentes tamaños y mazorcas torcidas. En el trigo, cuando hay una deficiencia, se pueden ver pequeñas líneas largas de color blanco amarillento, ordenadas en forma de rayas entre las nervaduras de las hojas medianas. Con el avance de la carencia del manganeso, se forman manchas marrones necróticas. En las rayas de color verde grisáceo blanco aparecen entre nervaduras de las hojas. En la remolacha azucarera, la deficiencia del manganeso se muestra a través de las salpicaduras en las hojas más jóvenes y medianas que a menudo se convierten en manchas marrón grisáceas con bordes en partes más oscuras que confluyen cuando la carencia es más fuerte y se llama enfermedad de manchas grises. En la vid se manifiesta a través de una clorosis general con un aspecto marmoreo y pequeñas manchas blancas necróticas. En el ciruelo, la carencia de manganeso se manifiesta en las hojas y el síntoma más notable es una clorosis, ya que este elemento juega un papel fundamental en la fotosíntesis. Se inicia por las hojas más jóvenes. Cuando la carencia es grave, las hojas nuevas emergen con pecas y estrías en toda su extensión. En el limón, la carencia del manganeso ofrece síntomas parecidos a los del hierro. Hojas jóvenes amarillas entre los nervios que permanecen verdes. Se pueden diferenciar porque en este caso aparecen una aureola verde alrededor de los nervios. Con carencias muy fuertes también amarillean dichos nervios. Su tratamiento se pueden aplicar quelatos de manganeso al suelo o pulveriza sobre las hojas. Otro producto es el sulfato de manganeso. 3 gramos por 100 litros de agua, empapar el sustrato o bien un pulverizado foliar con un sulfato de manganeso en dosis de 12 gramos por 100 litros de agua. En plantaciones frutales se puede añadir sulfato de manganeso al suelo en dosis de 100 a 300 kilogramos por hectárea
pero es más eficaz pulverizar el cultivo con una solución de este producto al 0.3 al 1% en dosis de unos 500 litros por hectárea en los meses de abril a mayo y preferentemente en 2 aplicaciones. Si se necesita una mayor cantidad de manganeso, se recomienda un abonado microtop que contiene 4% de manganeso y adicionalmente 1% de zinc. Y ahora vamos a hablar del zinc. Es uno de los micronutrientes esenciales para las plantas, pero en pequeñas cantidades. El nivel normal del zinc es tejido foliar, es de 15 a 60 partes por millón, y en el sustrato de 0.10 a 2 partes por millón. Ni la deficiencia ni la toxicidad del zinc ocurren con frecuencia. Sin embargo, ambas repercuten negativamente en el desarrollo y la cantidad de los cultivos. Ambas condiciones deben ser afrontadas antes de que el daño causado a los cultivos sea irreversible. Su importancia. Activa las enzimas responsables en la síntesis de ciertas proteínas. Es utilizado en la formación de clorofila, algunos carbohidratos y en la conversión de almidones en azúcares. Su presencia en el tejido foliar ayuda a las plantas a resistir las bajas temperaturas. Es fundamental para la formación de auxinas, mismas que coadyuvan a la regulación del desarrollo y la elongación del tallo. En su deficiencia, como sucede en la mayoría de los micronutrientes, el zinc es inmóvil, es decir, los síntomas de la deficiencia de este elemento se presentan en las hojas nuevas. Dichos síntomas varían en función de cada tipo de cultivo. Normalmente se pueden manifestar como un patrón inconsciente de clorosis en las hojas nuevas. Además, pueden presentarse manchas necróticas en las orillas o en las puntas de las hojas. Estas nuevas hojas serán más pequeñas y con frecuencia estarán torcidas hacia arriba o estarán deformes. Los estrendos se acortan, dándole a la planta un aspecto de escarapela, y el desarrollo de los botones será pobre, por lo que el florecimiento y la ramificación se van a reducir. Su corrección o su tratamiento, el zinc se encuentra en la mayoría de los fertilizantes solubles en agua, en niveles que deberían evitar su deficiencia, a menos que no se apliquen fertilizante. Lo mejor será utilizar como un complemento en micronutrientes para evitar desequilibrios nutricionales que pudieran provocar deficiencias de los primeros. Algunos cultivos que pueden tener deficiencia. Bueno, pues el zinc es considerado el micronutriente más deficiente y necesario en los suelos y cultivos. Puede reducir los rendimientos de un 20% sin manifestar síntomas. El maíz es el cultivo más sensible a la deficiencia del zinc, y también son altamente sensibles otros cereales como el arroz y el trigo. En el maíz se puede presentar clorosis intervenal y bronceamiento de hojas cloróticas. En los frutales, arrozamiento y acortamiento de entrenudos. En la papa va a ser pobre en crecimiento, tendrá hojas chicas y estarán mal formadas. En la vid se habrá sarmientos cortos y mal formados. En el aguacate presentará clorosis intervenal. Los síntomas son variables en cuanto a la especie y la severidad de la deficiencia del zinc. Y bueno, eso es todo por mi parte, por nuestra parte de nuestro equipo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna corrección. Bueno. Bien, hemos escuchado la exposición y es entender que hay otros microelementos o micronutrientes que también son importantes. Esto solamente las partes o los micros mencionados para comprender cuán importante es para las plantas, para el desarrollo, para la asimilación de
los diferentes elementos y para el transporte sobre todo, ya que se requiere, aunque en mínimas cantidades muy pequeñas, pero es de suma importancia para la planta. Por eso su detección es directamente a través del análisis foliar. Todo micronutrimento se puede detectar analizando las hojas de las plantas o del cultivo de interés. Es un poco complicado, desde luego, porque se requiere conocimiento de cómo muestrear las hojas, de qué parte, digamos, si hablamos de una planta de naranjo, bueno, sabemos que es un arbusto y tiene una copa grande. Entonces sí es necesario saber, bueno, en qué punto, en qué parte se debe muestrear, de tomar las muestras, las hojas, si es en la parte baja, si es en las orillas de la copa, si es cercana a la cima. Pero sí, toda, todo, toda determinación, toda detección de micronutrientes tiene que hacerse con análisis para estar seguros de qué es el elemento deficiente en el cultivo o en la planta. Bien. Bueno, entonces avanzamos con el equipo siguiente, equipo 13, por favor. Sí, adelante, perdón, aquí hay una pregunta. Adelante, Alberto. Yo, profesor, ¿Comentario? no es que estaba diciendo lo del Adelante. análisis de los micronutrientes, pero por ejemplo, cuando se hacen injertos, ¿bastaría con analizar la parte de ese árbol que corresponde a una especie o se tienen que revisar las dos? ¿O cómo sería en ese caso? Bueno, bueno, se supone que cuando se hace un injerto, eh, una vez, una vez que el injerto pega, una vez que el injerto pega o que prende, como se dice, se tiene que eliminar la rama del patrón, ¿sí? Se tiene que eliminar para que desarrolle el injerto. Entonces ya posteriormente se tendrá que hacer un muestreo si se requiere, pero ya sobre el injerto cuando ya tenga sus hojas. Sí, sí, no sé si fue clara la respuesta. Sí, profesor. Gracias. Sí, como no. ¿Alguien más? No, entonces adelante, por favor, equipo siguiente, equipo 13. ¿Me escucha bien, profesor? Sí, Ok, nada más falta que en un momento proyectan la presentación y comenzamos. claro que sí. ¿Ya la pueden ver todos? Adelante, afirmativo. Bueno, hablaremos sobre los tipos de fertilización, las dosis y productos utilizados en la producción de forraje. Principalmente tenemos que hablar de qué es un fertilizante. Este es cualquier material que se adiciona al suelo con la intención de suplir elementos esenciales para el crecimiento. Normalmente se busca satisfacer las necesidades que por lo tanto necesitaremos conocer estas necesidades antes para poder
saber qué fertilizante utilizar. Y obviamente utilizar de la manera óptima estos. Podemos tener tres tipos de... Siguiente, por favor. Tenemos tres tipos de fertilizantes, los cuales son los químicos, orgánicos e inorgánicos. Los químicos son principalmente elaborados por el hombre y pueden ser de origen mineral, animal, vegetal o sintético. De estos tenemos como ejemplos el nitrato de sodio, el nitrato de potasio, el nitrato de calcio. Una antes, por favor. Tenemos también los orgánicos, que son aquellos que se forman sin necesidad de la intervención humana, aunque pueden ser apoyadas por estos. Y generalmente se pueden ver como restos de minerales, de vegetales o de animales. Y por último tenemos los inorgánicos, que son sustancias derivadas de minerales. Aquí tenemos de ejemplos los nitrogenados, los fosfarados y los potásicos. Aquí tenemos una imagen de un ejemplo de cada uno. Siguiente, por favor. Existen dos tipos de fertilización. La química, que principalmente satisface las necesidades de la planta, que da una gran disponibilidad de minerales, por lo tanto se necesita menos cantidad de este mismo. Y la fertilización orgánica, que tiene como beneficio, aunque se necesite mayor cantidad, que hace más ligero a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. O sea, nos apoya en la cuestión del sustrato. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos de los productos utilizados. Tenemos el nitrógeno, cuyos principales fuentes pueden ser la urea, el sulfato de amonio y el nitrato de amonio, con sus respectivos porcentajes, siendo la urea el que mayor porcentaje contiene. También tenemos el fósforo con el diafosfato de amonio, DAP, el superfosfato de calcio triple, SFT, y el superfosfato de calcio simple, SFS. Y también como otra alternativa, la roca fosfórica, que en sus beneficios es que es de 3 a 5 veces más económico que los dos últimos, el SFT y el SFS, y su liberación de fósforo es gradual, por lo tanto se tiene que colocar con un buen tiempo de distancia. Y por último tenemos el potasio, con cual tenemos unas fuentes de potasio, el cloruro de potasio y el sulfato de potasio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra algunos fertilizantes y los porcentajes que nos aporta de distintos minerales y necesidades que puedan tener las plantas. Aquí se puede ver que uno de los más fuertes en cuestión de concentración de nitrógeno es la urea, entre otros. Siguiente. Si necesitan tomar apuntes, tomar captura o algo similar, tómenlo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos unos ejemplos de estos. Voy a centrarme en dos en específico ahorita, el triple 17 y el DAP 184600. El triple 17 adquiere este nombre porque contiene nitrógeno, fósforo y potasio al 17% de los tres. Y el DAP 184600 adquiere este nombre gracias a que tiene 18% de nitrógeno, potasio al 46% y fósforo al 0%. Siguiente, por favor. La aplicación más común es el boleo, ya sea manual con las propias manos de los agricultores o sea con boleadoras adaptadas al tractor. También se pueden utilizar aplicados disueltos en agua algunos.
igual con aspersores unidos al tractor o de manera manual, que esto es menos común. Cualquiera contiene una buena cantidad de eficacia mientras sean esparcidos de manera uniforme y sean disueltos, en todo caso, de manera uniforme. Siguiente, por favor. Dependiendo del forraje que se quiera utilizar, van a cambiar las necesidades de macro y micronutrientes para crecer. Aquí tenemos una pequeña tabla donde nos habla sobre los requerimientos de algunos de los forrajes que se pueden necesitar, como puede ser el alfalfa, tréboles, gramíneas, etc. Esto es necesario para saber qué fertilizantes utilizar, ya que las necesidades cambian de acuerdo a cada uno. Por lo tanto, en algunos vas a requerir mayor cantidad de nitrógeno que en otros. Esto va a ayudar mucho a que sea económicamente factible para el productor y también para, desde un inicio, saber si se podrá dar en esos suelos que se tienen. Esta creo que era la última diapositiva. Gracias a todos por prestar atención. No sé si tengan alguna duda que les pueda ayudar a resolver. Bien, si hay algún comentario al respecto. Adelante. Si no, agradecemos al equipo. Es un punto que desde luego regresamos, como se utilizan productos que normalmente son utilizados para otros cultivos, entonces también se requiere, en este caso, del análisis de suelos. Cuando se detectan deficiencias definitivamente, lo más importante es llevar a cabo ese análisis de suelos para saber con precisión cuál es el elemento que se encuentra deficiente. Y una vez teniendo esa información, se puede establecer la dosis. Y eso es importante, porque como en algún momento señalé, no tiene mucho caso, bueno, así como automedicar al terreno, al suelo. ¿Sí? Si tenemos alguna idea de que los fertilizantes son buenos, pero es preferible saber qué tipo de fertilizante hace falta, qué elemento es el deficiente. Y por eso la importancia de los análisis tanto de suelos como de hojas. Y así vamos a evitar el desperdicio de recursos económicos. Bueno, entonces son algunos puntos, algunos temas. Esto es bastante amplio en relación a la parte de fertilizantes o de fertilidad de los suelos. Pero recordemos que son varios los factores que intervienen en la producción, en los rendimientos. No solamente es el suelo, sino es el suelo más el clima, más las condiciones del lugar, más el cultivo, la especie vegetal, la planta. De ahí entonces que tendremos que ser cuidadosos de cómo aplicamos, cómo utilizamos los productos, los agroquímicos, básicamente. Bien. Bueno, entonces para continuar,
con estas exposiciones y los temas que se relacionan con el suelo. Sí, le pedimos al equipo siguiente, equipo 14, que nos compartan su revisión, por favor. En las exposiciones anteriores, pues han hecho mención de la eficacia o de la eficiencia de los productos dependiendo de las condiciones de pH del suelo. Si es un suelo ácido, si es un suelo alcalino, bueno, hay diferentes condiciones. Y algunos elementos se ven inhibidos en función del pH del suelo. Entonces ahora, pues vamos a escuchar un poco en relación a las cuestiones de salinidad, a las cuestiones de acidez de estos suelos. Entonces, los equipos Santiago Cruz, Ruiz Ramírez, Huerta Orgas, son los integrantes del equipo. Adelante, por favor. Ok. Creo que ya se ve, ¿verdad? Adelante, sí. Bien. No se ve en pantalla completa, ¿verdad? A ver. Bueno, a nosotros nos tocó exponer acerca del origen de los suelos salinos y los suelos ácidos, su efecto en los cultivos y la corrección para estos suelos. Vamos a empezar con el origen de ambos suelos. Primero, el origen de los suelos salinos tiene varios factores como son el regadío, la sobreexplotación de los acuíferos y la salinización de las aguas por la bajada de los niveles freáticos. De igual manera y al contrario de esta causa está la elevación del nivel freático. También se encuentra la actividad industrial y el empleo de elevadas cantidades de fertilizantes. El regadío es la causa principal de la contaminación por sales, ya que muchas veces se pone en práctica el regado de las zonas sin un estudio previo o una planificación del suelo, sin haber estudiado la geomorfología y la hidrología. Entonces, el agua muy frecuente aporta directamente las sales al suelo. Y como sabemos, en la naturaleza no existe el agua pura, y al añadir sistemáticamente el agua durante largos periodos conduce a la acumulación no deseada de estas sales en el suelo. Pero cuando nosotros regamos es aún más grave porque se conocen estas las aguas de riego. Esas contienen altas concentraciones de sales. Aparte de esto, por el efecto del mojado se pueden producir modificaciones negativas, como la liberación de algunas sales del propio suelo y del material original, así como los procesos de alteración mineral que liberan iones que pueden recombinarse para formar otras sales. Ahora, por la sobreexplotación de acuíferos y salinización de las aguas, por la bajada de los niveles freáticos. Esto quiere decir donde el nivel del agua, el nivel del mar, perdón, se sube, hay un problema, pero también cuando baja se produce un problema de salinidad. De nuevo, la actividad industrial en algunas ocasiones puede acarrear situaciones serias de acumulación de determinadas sales en nuestros suelos, situados bajo la zona de influencia por medio de la contaminación atmosférica o mediante las aguas
que corren por las cuencas hidrográficas. En este apartado también se encuentran el empleo de elevadas cantidades de fertilizantes, especialmente los más solubles. Más allá de las necesidades de nuestros cultivos, es una de las causas que provocan estas situaciones de altas concentraciones en sales que contaminan los mantos acuíferos y como consecuencia de esto, los suelos reciben estas aguas. Entonces, como decía usted, es necesario un estudio de suelo antes de aplicar cualquier fertilizante porque en exceso pues puede dañar nuestro cultivo. Ahora, existen otras causas que se conocen como las causas naturales de la salinidad. Estas no están provocadas obviamente por nosotros, pero también nos causan problemas en estos tipos de suelos. Estas causas pueden ser heredadas directamente o por transformación de los minerales conforme el tiempo, de la roca madre también, o el aporte a partir de las aguas superficiales, ya sean hipodérmicas o subterráneas, y por transporte eólico, es decir que pues por el tiempo, el clima, el mismo viento, pues suele transportar algunas sales. Ahora vamos con las causas de los suelos ácidos. Una fuente de acidez en los suelos ácidos es la materia orgánica, obviamente en exceso, como suelen ser las selvas o lugares donde hay mucha humedad y pues todo se concentra ahí. Otra es el laboreo de los suelos, también la pérdida de las bases de intercambio que se absorben por las plantas que ya están cultivadas, o también el uso indiscriminado de fertilizantes de reacción ácida en el suelo. Por ejemplo, la materia orgánica, como conocemos, el humus contiene grupos activos que se comportan como ácidos débiles que liberan iones de hidrógeno. La descomposición de estos residuos orgánicos produce el dióxido de carbono y este se combina con el agua para formar el ácido carbónico. Entonces, la disociación de este ácido débil proporciona una fuente de acidificación al suelo. Luego, la pérdida de bases de intercambio absorbidas por las plantas cultivadas incluye las leguminosas, ya que mediante el mecanismo de su fijación simbiótica de nitrógeno, liberan el hidrógeno a la solución del suelo y así contribuyen a la acidificación gradual de los suelos conforme va su cultivo. El laboreo de los suelos pertenece a la agricultura del carácter intensivo. Este determina una agudización de pérdidas de bases, puesto que al dejar temporalmente el suelo sin una cubierta vegetal protectora, facilita este proceso de lixiviación entre las bases y las bases de intercambio. La preparación de los suelos es otra causa que esta provoca un drástico incremento de la mineralización del nitrógeno, principalmente de los residuos frescos. Esto se traduce como en un aumento del ion de hidrógeno y en una caída del pH natural del suelo, lo altera. También existen otros agentes causales de la acidez de los suelos, aunque no tienen gran importancia. Permítame. Es el caso de la pérdida de las bases de intercambio que se absorben por las plantas cultivadas. Estas son las que no se reciclan nuevamente en el suelo y se pierden en el ecosistema a través de las cosechas del grano o los forrajes. Aunque la causa más importante hasta ahora es el uso indiscriminado de los fertilizantes con la reacción ácida en el suelo, sobre todo los que contienen amoníaco, ya que estos generan hidrógeno y alteran el pH del suelo.
Lo siguiente a exponer de ambos suelos son sus efectos pues en nuestros cultivos. Los suelos ácidos. La producción de nuestros cultivos en los suelos ácidos nos impide conseguir altos porcentajes de rendimiento y buena cantidad de las cosechas. En la imagen tenemos la comparación de algunas plantas que no contienen aluminio y otra que ya ha sido producida con aluminio en el terreno, y hay una diferencia de tamaño. En nuestro país, en México, principalmente se ha visto afectada la productividad del maíz, ya que este disminuye por efecto de la acidez, ya que en estas condiciones la solubilidad del aluminio, el hierro y el manganeso es muy elevada y sus concentraciones aumentan hasta llegar a niveles tóxicos para las plantas. Además, el aluminio también impide la absorción del calcio y el magnesio, que son, como acabamos de ver, los nutrientes que algunas plantas requieren más que otras para poder desarrollarse bien o para poder ser un buen cultivo. Otra desventaja de esto es que sus raíces se acortan y se engrosan, entonces esto impide la absorción de agua y los nutrimentos, en particular el abasto del fósforo y del molibdeno. Aunque nuestro efecto más grave sobre esto es el proceso de la fijación biológica del nitrógeno en las leguminosas. Las leguminosas, debido a todos estos elementos, no pueden realizar ese proceso de fijación correctamente, por lo que no se suelen desarrollar bien o no crecen mucho. Ahora vamos con los efectos de los suelos salinos. Existen varios efectos conocidos como el efecto osmótico, el estrés hídrico, el efecto nutricional y el efecto tóxico, por mencionar algunos. El efecto osmótico se refiere a cuando el agua y los nutrientes de la solución del suelo se distribuyen en como delgadas láminas alrededor y en el interior del suelo. Así que las raíces vegetales pueden absorber este líquido hasta el punto de marchitez permanente, cuando la salinidad de la solución del suelo es mayor que los líquidos de las células vegetales. Es prácticamente como que se ahoga. Entonces, las plantas se ven obligadas a consumir más energía de la que disponen para beber toda esta agua, digámoslo así, y tienden a marchitarse a pesar de que en el suelo exista agua suficiente. Aunque algunas plantas sí se pueden adaptar y sobrevivir en estas condiciones, bajan su crecimiento y por lo tanto el rendimiento en nuestros cultivos. El estrés hídrico es el primer efecto producido en la planta, ya que ésta no puede extraer el agua de la solución por la concentración de sal. En condiciones normales, digamos que la piel radicular, la de la raíz, actúa como una membrana semipermeable que deja entrar el agua del suelo, buscando el equilibrio donde la concentración de esta sea igual que el jugo celular de la planta, como que vayan iguales, digamos. Y en los suelos salinos no ocurre esto. Aquí se presenta un fenómeno conocido como plasmólisis, provocando que la célula pierda agua y disminuya de su volumen, haciendo que la planta ceda su agua al suelo, digamos que la pierde, y gran parte del agua de los suelos salinos no es absorbida por las plantas y pues si no toman agua las plantas se marchitan y se mueren. El siguiente efecto es el efecto nutricional, ya que como sabemos la salinidad altera el pH del suelo y afecta la disponibilidad de nutrientes y las interacciones ocasionadas por la presencia en exceso de diversos elementos, provocando que algunos nutrientes que son los que necesita en realidad la planta, pues queden bloqueados y ya no los puedan absorber. Y por último, el efecto tóxico
Este se da principalmente con los iones de calcio y de sodio, en donde el sodio provoca la pérdida de la estructura del suelo y un bajo crecimiento de la planta debido a la disminución del contenido del oxígeno necesario para la respiración de las raíces. Y las plantas maduras, las más grandecitas, disponen de sistemas radiculares más densos y profundos, por eso es que toleran mejor las sales que las jóvenes, pero las plantas tiernas pues no, ¿cómo se dice? No aguantan esta salinidad, ya que desde que están germinando las semillas, el ambiente muy salino, digamos que les roba el agua del interior y pues se mueren siendo semillas en germinación, digamos. Ahora vamos con la corrección de ambos suelos. Perdón. Primero, los suelos salinos. Para eliminar las sales solubles es recomendable regar abundantemente. Digamos que si los suelos salinos fueron producidos por la sal, ahora hay que tratar como de dispersar esa sal. Pero hay distintos suelos salinos. Por ejemplo, los que son abundantes en cloruros sódicos, es más fácil lavarlos ya que estas sales son solubles. Entonces, estos, según aplicando yeso, el calcio se libera y no permite que el sodio pase a una forma intercambiable, a que se siga acumulando. Ahora, la otra forma es la eliminación del cloruro magnésico y del sulfato magnésico. ¿Por qué? El magnesio, debido a su alta densidad de la carga, tiende a ocupar posiciones de intercambio y así se desplaza con los iones durante el lavado, por lo que su lavado requiere enmiendas cálcicas requiere calcio. Ahora, en el primer caso, en la de los cloruros sódicos, su realización práctica es muy sencilla porque para las sales solubles, como ya lo había dicho, basta con regar abundantemente para como distribuirlas. Ahora, para el segundo, para conseguir este lavado de suelo se debe hacer un poquito más de trabajo, como preparar el terreno para asegurar que el agua se infiltre lo mayormente posible. Esto se consigue mejorando las propiedades físicas del suelo e incrementando el tiempo de contacto del agua de la lluvia con la superficie, o construyendo terrazas y disminuyendo o eliminando los canales por los cuales se pueda escurrir el agua. Aunque además de regar, en la mayoría de los casos es necesario extraer artificialmente el agua que se haya infiltrado en el suelo para evitar que ascienda y aporte nuevas sales a nuestro suelo. Para esto se tiene que instalar a determinada profundidad de nuestro suelo un sistema de drenes o unos tubos que recogen el agua y que la evacúan de fuera de nuestro terreno. Ahora, si en el suelo son abundantes las sales sódicas, como los carbonatos o los bicarbonatos sódicos, el lavado artificial del suelo provoca otros efectos que no nos convienen, ya que al añadir más agua, lo que conseguimos es que el suelo sea cada vez más alcalino. Y en estos casos podemos emplear lo que se conoce comúnmente como el yeso o los ácidos formadores de azufre, como el ácido sulfúrico, los sulfatos de hierro o aluminio y las sales de calcio de baja solubilidad. Y ya.
Ahora los suelos ácidos. La forma más habitual de hacerlo es mediante la incorporación de sustancias en el suelo como la cal, que es el carbonato de calcio. Y en este cuadro se manejan algunas otras cales que pueden ser ocupadas. El óxido de calcio, que se conoce como la cal viva, y el hidróxido de calcio, que es la cal apagada, son dos productos que reaccionan muy rápido en el suelo y se pueden usar si se requieren modificar muy rápidamente el pH de nuestro suelo, aunque son un poco más difíciles de manejar en los terrenos, ya que se endurecen rápido en contacto con la humedad. Y pues si los vamos a espolvorear en el terreno, si hay demasiado viento, pues se vuela, ¿no? Entonces, en este caso, los carbonatos de calcio y los carbonatos de magnesio son más fáciles de manejar, aunque su reacción es un poco más lenta. Por otro lado, la cal dolomítica se recomienda cuando se tienen suelos muy pobres en magnesio, ya que al implementar esta sustancia en el suelo también le aporta lo que le está faltando al cultivo. Y bueno, estas son nuestras referencias y eso es todo por nuestra exposición. Gracias. Uy. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, hablar de suelos salinos, suelos ácidos, suelos sódicos o salinosódicos son aspectos bastante complejos y que requiere de bastante espacio. Hay técnicas, digamos, para recuperación de suelos salinos. Hay técnicas para recuperación de suelos salinosódicos. Pero todavía es muy poca la actividad extensa, porque es demasiado costosa la recuperación de un suelo con problemas. A nivel experimental y con parcelas en campo, se tienen resultados favorables. Y digamos, una técnica, nada más se los comento, una técnica para recuperar suelos salinos es el lavado de sus suelos. ¿Qué implica? Pues que se aplique una gran cantidad, una lámina grande de agua a un terreno. Podemos hablar de 70, de 80 centímetros. Bueno, se tienen que hacer las estimaciones. Pero pensar en tan solo una lámina de 50 centímetros para una hectárea es un volumen bastante elevado que se requiere en una sola aplicación. Y eso implica entonces tener la infraestructura. ¿Qué significa? Que
para evitar que el agua retorne, el agua que se ha utilizado para lavar el terreno, retorne por el mismo camino, pues se debe tener un sistema de drenaje, un sistema que permita la eliminación de los excesos de agua. Eso significaría tener el sistema para riego ya está. Esa infraestructura ya está. Se requiere otro sistema para sacar el agua. Entonces, para meter ya está, y para sacar hace falta. En algunos lugares se ha trabajado, sobre todo en la parte de Sinaloa, en el fuerte. Bueno, se ha trabajado bastante con este asunto de tratar de recuperar, pero es demasiado costoso, como les decía. Y se han buscado alternativas. Digamos, la aplicación de azufre para el caso de suelos con problemas de sales, la aplicación de azufre para bajar, disminuir el pH. Esa es una sola alternativa. Ahora bien, el lavado de los suelos. Pero no solamente es tener vamos pensando en que si no se tiene el el drenaje, el sistema de drenaje para sacar el exceso de agua, pues no estaría en posibilidades de pensar en un lavado, porque ¿a dónde se tiraría el agua que ya se utilizó para lavar el terreno? Porque si se lo aventamos al vecino, nos va a echar bala, y eso es un problema fuerte. Entonces, es complicado. Es complicada la recuperación. Desde luego, la combinación de lavado con productos químicos, como en este caso, tratar de usar lo menos posible la cantidad de agua. Y la cuestión está en la calidad del agua que se va a utilizar para lavar. Ya mi compañerita Lluvia nos ha señalado que uno de los orígenes de la salinización de los suelos es el uso de aguas de mala calidad. Esas aguas que proviene de los pozos, principalmente. Vamos a poner un ejemplo. La laguna que comprende Durango, Coahuila, aparte de tener problemas de salinidad, sus aguas tienen arsénico. Ese es problema aparte y muy fuerte. Pero entonces, si están regando con aguas de mala calidad, eso quiere decir que con el paso del tiempo se están acumulando las sales, se están acumulando sobre la superficie. ¿Y eso qué significa? Significa que se está contaminando el terreno. Se está degradando. Se presenta una degradación física, una degradación química, una degradación biológica. Y lo mismo ocurre en lugares como ustedes han escuchado mencionar mucho el Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital.
también tiene problemas, pero no tanto por sus pozos. Allá básicamente es por el uso de las aguas negras que provienen de la Ciudad de México. Esas aguas vienen sumamente contaminadas y no hay un área de purificación. Así como llegan las aguas negras, son utilizadas en los terrenos. Se aplican tal cual llega. Y desde luego, después de tantos años de utilizar esas aguas, muchas parcelas ya han quedado en el abandono, porque ya no producen suficiente, ya no es redituable producir en esos terrenos. Aunque se sigue utilizando, consideran que en la producción de forraje, sobre todo en el Valle del Mezquital, la producción de hortalizas, y se están viendo los resultados. Muchas parcelas abandonadas. Y si llega uno ahí para medir el pH, se va a encontrar uno con pHs arriba de 8. Arriba de 8. Pero además, pensar en hacer un lavado, diría uno, bueno, es que está ahí cerca el canal de aguas negras, o los canales, porque hay varios. Pero se requiere, vamos, tener el terreno preparado. Ahora, agua suficiente para eso no hay. Por eso es que se está utilizando esa agua negra, porque no hay agua suficiente en los pozos o en las presas para poder aplicar riego. Sin embargo, se tiene que producir. Es una alternativa de sobrevivencia. Son miles de personas o de familias que están viviendo de esa actividad. Entonces es una situación bastante compleja. Es bastante compleja. Entonces solamente es una cuestión el uso de aguas de mala calidad. Hemos comentado algunas cosas sobre fertilizantes, pero también, y lo acaban de mencionar, el abuso en el uso de fertilizantes también ha traído consecuencias desagradables. También ha producido contaminación, sobre todo salinización en los suelos. Y como decía, es una forma de degradación, la salinización de los suelos. Son problemas fuertes, pero si se hace un uso adecuado, respetando las dosis recomendadas, podemos minimizar, disminuir esa contaminación. Lo grave está en que en la mayoría de los lugares donde se aplican agroquímicos no se respeta la dosificación. No se respeta. Sí, solamente como ejemplo, yo les puedo comentar, si para satisfacer la necesidad de nitrógeno, si se utiliza urea y se requieren 3 bultos para satisfacer la necesidad según la dosis, es la cantidad que se debe utilizar, pero el productor, el campirano, dice, bueno, es que me alcanza para aventarle otro bulto para que la planta crezca mejor y dé mejores frutos, mejores resultados. Desde luego eso se da cuenta que
que las primeras veces, pues sí, o ya se dio cuenta, le dio resultados, pero al paso del tiempo van quedando residuos, que se acumulan, porque no tan fácilmente se consume o desaparece el efecto residual. Así como con los herbicidas ocurre lo mismo. Hay un efecto residual. No es malo fertilizar. Como decía uno de los compañeros dedicados a la cuestión de fertilidad de suelos, no es malo usar fertilizante. Lo malo es abusar. Eso es lo malo, abusar del producto. Lo mismo ocurre con los herbicidas. El abuso es lo que hace daño. Bien. ¿Algún comentario, jóvenes, o pregunta? Adelante. ¿No? Bueno, entonces aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Ya nos estaremos comunicando mañana más temprano y ya hablaremos algunas generalidades sobre